Estamos a poco más de 2 semanas de las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Mauricio Tabe, candidato del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Mau? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder platicar el significado que tiene esta elección para la Ciudad de México y para todos los capitalinos. Seguramente va a ser muy interesante y están con todo. Yo veo de pronto hasta a candidatos y a personajes muy importantes del PAN como a Margarita Zavala que están volanteando en las calles y demás con esta campaña que traen de constituyente contigo. Y bueno, platícanos un poquito de qué va, tú en qué estás, qué propuestas hay. Mira, es una elección muy importante porque se va a definir a quienes van a votar la próxima Constitución de la ciudad, la primera Constitución de la Ciudad de México. Y en la Constitución se definen las reglas de organización política de la ciudad. Y mucha gente, lo hemos visto en la calle, desconoce en qué le va a beneficiar o cómo le va a afectar la Constitución. Y yo lo que les quiero decir es que cosas tan importantes como, por ejemplo, el funcionamiento de las delegaciones, que van a cambiar, y cómo hacemos para que las delegaciones funcionen mejor. Nosotros tenemos muy claro en el PAN que para que funcionen mejor las delegaciones hay que dotarlas de más recursos para hacer obras y dar mantenimiento a los servicios para que de verdad ejecuten las obras ahí. Por ejemplo, una propuesta muy clara es que el predial que se paga en las colonias regrese a obras y servicios en la colonia donde se generó, porque hoy pagamos mucho predial y luego no sabemos a dónde va a parar, ¿no? Sí. Y ya basta de que el predial se saque de unas zonas y desaparezca o se ocupen otras cosas que no son el mantenimiento del espacio público y los servicios públicos. Eso creemos que debe ser importante y eso sí afectaría la vida cotidiana. Por ejemplo, otra de las propuestas que tenemos es que la Asamblea Legislativa reduzca su tamaño, menos diputados, pero también que tengan menos recursos. Sin embargo, que tengan más facultades para controlar la acción del gobierno. Decimos, un legislativo con más peso para controlar al ejecutivo, pero con menos pesos para ocuparlos en otras cosas que son necesarias para la ciudad. Ahora, Mauricio, hay muchísimas cosas que creo que ahorita los ciudadanos nos tienen muy nerviosos, como son las manifestaciones, como es el tema de la contaminación. ¿Tú qué postura tienes? Bien, nosotros en la propuesta de Constitución también decimos los derechos deben de coexistir. No puede haber derechos de unos que pisoteen los derechos de otros o que cancelen los derechos de otros. En el caso de las manifestaciones, nosotros hemos insistido en que se deben regular. Claro. En ningún momento... O sea, tienes derecho a manifestarte, ¿de acuerdo? Pero bajo... O sea, puedes manifestarte, organizar una gran manifestación, desde luego que va a haber algo de afectación, pero lo que debe estar prohibido es que de repente privaticen el espacio público y definitivamente agarren una calle y empiecen a acampar, ¿no? Ya claro, plantones un como grupo el que sucedió de personajes empieza a picar ya el pavimento, amarra cuerdas y se instala ahí por semanas para chantajear al gobierno o para presionar, con demandas legítimas o no, pero yo creo que ahí sí debe haber límites muy claros, porque el espacio público es de todos. Por más legítimas que sean las demandas, pues son intereses particulares. Y esos intereses particulares no pueden estar por encima del resto. Nosotros decimos que tiene que haber mucho cuidado, que no se entienda represión ni uso de la violencia, pero sí utilizar los modelos que han existido, que existen en otras ciudades del mundo, para poder garantizar los derechos de todos, donde están reguladas las manifestaciones públicas en ciudades como París, Londres, Berlín, ¿no? Que siempre, pues que son un referente de cómo se respetan los derechos y se asegura también la convivencia de todos, ¿no? Sí, fueron pérdidas millonarias para todos los negocios que estaban, por ejemplo, ahí en el Monumento a la Revolución. Aquí tenemos a los maestros, por ejemplo, también en estas manifestaciones que, como bien dices, afectan también a inocentes, que no se vale. Después, Mau, hay también temas que nos interesan, como todo esto de las redes sociales. No sé si es un tema también, el derecho a manifestarse a través de las redes sociales, que también ahorita está siendo muy polémico el Periscope, el Twitter, las campañas que se hacen a través de las redes. Yo creo que el Internet tiene que estar libre y sin ninguna censura. Y es más, bienvenida el uso de las redes sociales también para los gobernantes. Creo que en la medida en que
aseguramos la máxima transparencia, pero tenemos más claridad de que no haya abusos de parte de funcionarios públicos. Tenemos más certeza de la acción de los funcionarios públicos, porque siempre tenemos muchas dudas de cómo actúan los servidores públicos, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, en Miguel Hidalgo se ha utilizado esta herramienta para las diligencias que hace la autoridad, y me parece que es correcto porque deja muy claro qué es lo que está haciendo la autoridad, y entonces ya no hay malas interpretaciones ni dudas de lo que está haciendo la autoridad. La inseguridad, la contaminación. Bueno, hay muchos temas. Por ejemplo, en la contaminación yo sí creo que la ciudad tiene que adoptar medidas de largo plazo. Si algo le ha dañado a la ciudad es el cortoplacismo. Todos los gobernantes nada más ven para la próxima elección y están volteando a ver cómo utilizan la caja de la ciudad, los recursos de la ciudad, para comprar votos, para programas de corto plazo, la tarjeta, el PANS, los tenis, que son, desde luego que en muchas familias son necesarios, pero no se están pensando en medidas de largo plazo. Por ejemplo, el transporte público ha demostrado, por lo menos los gobiernos de la ciudad y del Estado de México en los últimos años, que son un fracaso y que no les interesa el transporte público. Entonces, ahí en el transporte público debería haber mucho más recursos. Y nosotros creemos que desde la Constitución sí se puede plantear que la visión y la toma de las decisiones sea con un principio de sostenibilidad, es decir, que se mantengan en el largo plazo. Y con eso asegurar que las cosas funcionen en la ciudad. La gran apuesta de esta ciudad debe ser el transporte público para mejorar la movilidad y la calidad del aire, cosa que no han hecho quienes han gobernado la ciudad. Por ejemplo, en los últimos 20 años solamente se ha construido una línea del metro. Con López Obrador, ni un metro de metro. Entonces tenemos que cambiar la visión de los gobernantes para que haya mejor transporte público, para que haya más metro, no solamente en la ciudad, sino en toda la zona metropolitana y los municipios del Estado de México. Ahorita que dices de López Obrador, ¿cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves a Morena? ¿Cómo están llegando? Bueno, pues ellos siempre hacen su campaña diciéndole que no a todo. Yo creo que hay que discutir y hay que debatir las propuestas de la ciudad. Yo sí creo que para ver el futuro de la ciudad con esperanza y realmente para poder cambiar las cosas, no podemos estar volteando a ver el pasado ni el presente. Tanto Morena como PRD es lo mismo. Ellos ya han gobernado y gobernaron la ciudad y las cosas no fueron distintas. Tuvieron todo el poder en la Asamblea Legislativa y no hicieron nada para cambiarlo. ¿Por qué creerles que ahora con una nueva Constitución van a hacer las cosas distintas? Bueno, pues se van a poner muy interesantes. Muchísimas gracias por estar aquí, Mauricio. Ya sabes que es tu casa para que nos vengas a platicar todas las propuestas, que es importante que los ciudadanos conozcamos. Así es que muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio. Y este 5 de junio hay que salir a votar, porque si no, ya luego no nos quejemos de lo que tenemos de Constitución. Son de esas decisiones en las que no nos podemos equivocar. Cuando elegimos un mal gobernante, el mal nos dura 3 o 6 años, pero si elegimos un mal constituyente, el mal nos puede durar muchos años más. Pues muchísimas gracias. Mil gracias, Mauricio Tabe, presidente de Acción Nacional de la Ciudad de México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.